es importante ver que la Revolución Rusa se concibió a sí misma como la primera de una revolución mundial, ¿sí? Pensaban que la Revolución Rusa iba a ser el desencadenante de una revolución que se iba a dar a nivel mundial y que iba a acabar con el sistema capitalista de producción. Sobre todo tenían cifradas sus esperanzas en extender la revolución hacia los países industrializados, en especial hacia Alemania. Con el fin de extender la revolución a escala universal, van a comenzar por los países cercanos, que es donde lo van a lograr, y en 1922 se va a formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, los intentos de revolución en Alemania, en Hungría y en Finlandia van a ser derrocados. Pero también van a alentar huelgas, sobre todo huelgas generales y manifestaciones en Italia, en Francia, en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Eso va a hacer que en estos lugares aparezcan movimientos anticomunistas muy marcados y una gran represión hacia los miembros o simpatizantes de los partidos comunistas. Además, es importante ver que, como consecuencia de la derrota que sufre Rusia en la guerra, por haberse retirado de la guerra, va a sufrir graves consecuencias económicas. El cercenamiento de su territorio, pero también se le va a hacer pagar los costos de la guerra, con lo cual la economía soviética estaba sumamente complicada. Además de todo esto, de los problemas económicos devenidos de haber perdido la guerra, hay que tener en cuenta que en este momento surge una guerra civil en Rusia, que tiene que ver con el enfrentamiento entre el ejército bolchevique o ejército rojo y el ejército blanco. ¿Por qué? Porque aquellos partidarios del zar y los grandes propietarios de tierra en Rusia van a estar en contra de la revolución y van a intentar volver a tomar el poder. Y además de eso, el resto de los nobles europeos, los reyes de Europa y los diferentes nobles en los diferentes países van a ver una amenaza muy marcada en la Revolución Rusa y este intento de desposeer a los propietarios de la tierra, y entonces van a apoyar a el ejército blanco en su intento de retomar el poder en Rusia. Pero en este momento también el gobierno revolucionario va a tener un gran problema, porque como dijimos, según la ideología marxista, no existía la posibilidad de pequeños propietarios de tierra. Ellos entendían que la tierra tenía que ser colectiva, tenía que ser propiedad de todos y tenía que ser explotada por el Estado. Sin embargo, para alentar la revolución, Lenin había promovido que los campesinos hicieran tomas de tierra. Sin embargo, en este momento comienzan a promover la colectivización de la tierra, es decir, que el Estado fuera el dueño de la tierra. Y se empiezan a oponer a los campesinos, que no les parecía bien esta idea, sino que querían ser propietarios de su pequeña fracción de tierra. Entonces, el gobierno comienza a apelar a la represión contra este campesinado y a las requisas forzosas, es decir, sacarles la cosecha a estos pequeños propietarios de tierra, estos campesinos, lo cual va a dar lugar a un proceso sumamente sangriento y despótico que luego se va a extender hacia otros sectores de la población que se nieguen a seguir las directivas del gobierno soviético. Esto forma parte de una cuestión muy interesante, que es las diferentes interpretaciones historiográficas que ha tenido la Revolución Rusa. La semana anterior vimos la importancia que tiene un historiador que es Eric Hobsbawm, que analizó centralmente los siglos XIX y XX, y para él la Revolución Rusa tiene una importancia central, como una divisoria de aguas, un acontecimiento súper significativo para interpretar sobre todo el siglo XX. Él va a decir, en los años siguientes la mitad de la población mundial va a vivir bajo regímenes comunistas de gobierno, lo cual va
a marcar un acontecimiento central para la historia occidental. En su intento de crear un orden alternativo al capitalista. Sin embargo, para otros historiadores de corte revisionista, como por ejemplo Fitzpatrick, la Revolución Rusa no tiene una importancia tal y, por el contrario, va a entender que fue un accidente negativo dentro de la historia rusa, que lo que debería haber pasado en ese momento en Rusia es que debería haber habido una revolución burguesa que estaba retrasada en el tiempo. Es decir, se debería haber constituido un gobierno democrático que le diera poder a sectores más avanzados de la sociedad en detrimento de los propietarios de tierra y los nobles, es decir, una revolución burguesa que modernizara a la par la economía y la política. El accidente que va a ocurrir es que van a tomar el poder los bolcheviques, que eran una fracción minoritaria, y que van a hacer este intento de una economía alternativa o economía comunista, que va a ser sumamente negativa, tanto en la política, que va a dar lugar a un régimen dictatorial, como en lo económico, porque va a constituir una forma de atraso de una parte importante de la sociedad que elija este tipo de regímenes. Como vemos, por supuesto, estas diferentes interpretaciones tienen que ver con la ideología de los autores. Eric Hobsbawm, que es de formación marxista, va a defender la importancia de la Revolución Rusa, mientras que Fitzpatrick, de una matriz liberal, va a entender que es un acontecimiento totalmente negativo.